estoy bien contenta, estás? estoy bien esta mañana, que on fire, ha estado esta mañana en todos los aspectos y venimos hoy con la tercera parte, se acabó la serie A Construir el Puente. Y vamos a ir a las millas porque no me quiero tardar ni un minuto fuera de mi segmento, así que nos fuimos. Ok, pues vamos adelante. Dice, ustedes saben que en las primeras dos partes de esta serie dijimos que los puentes son construidos para unir y para acercar lugares. Que estos han marcado épocas en la historia porque han facilitado la evolución hacia nuevos cambios y hacia un mejor futuro. También compartí que para construir un puente hay que seguir 7 pasos esenciales. Vamos entonces hoy a ver, de esos 7 pasos ya se han cumplido 4 de estos en los primeros 2 capítulos del precioso libro de Ruth. Entonces, para beneficio de todos, voy a ir a grosso modo a decir lo que sucedió antes de lo que voy a hablarles hoy. Excelente. Dice, Elimelec, Noemí y sus 2 hijos se mudaron desde Belén hasta Moab. ¿Por qué? Porque había una gran hambruna. En Moab, Noemí y sus 2 nueras moabitas quedaron viudas. Su única alternativa para sobrevivir era el matrimonio por levirato, donde el hermano o el pariente del fallecido esposo, por voluntad, se casaba con la viuda, asegurando la descendencia del fallecido y terminar con la desdicha de la viuda. Tristemente, Félix, Noemí no tenía parientes por parte de su esposo allá en Moab, ni tampoco más hijos para redimir a sus 2 nueras. Así que tiempo después, Noemí se entera que la hambruna había terminado en Belén y decide regresar. Y a pesar de que Noemí se resistía a ser acompañada, se quería ir solita, Félix, pero no, una de sus nueras llamada Ruth insistió y la acompañó hasta Belén. Con esta acción, Ruth demostró que había completado el paso número 1 para construir el puente. Su corazón estaba lleno de amor y de fidelidad a Noemí. Ella era el terreno perfecto, el apropiado para construir el puente. Al llegar a Belén, Noemí pidió que la llamaran Mara. Esto significa amarga, pues se sentía avergonzada por ser viuda, por la pobreza que cargaba y por la decisión que había tomado de irse a vivir a Moab con su familia. Pero el Espíritu Santo hace 4 semanas nos dijo que Él no nos identifica por nuestros errores. Él nos puso un nombre nuevo. Y cuando están en Belén, ¿qué hizo Ruth? Pues mira, ella decide espigar. Ella se fue a los campos alrededor de Belén y entonces se va a recoger tras los segadores las espigas. Con esta decisión, y por ahí viene un visual, si Juanqui me puede ayudar, ella completó el paso número 2. Ahí vemos el paso número 1 en pantalla y el paso número 2. Con el paso número 2, para construir su puente, Ruth compactó su suelo, su orgullo, su razonamiento, su religiosidad y hasta arriesgó su vida. La mente y el corazón de Ruth eran el fundamento sostenible para colocar los pilares del puente. Entonces, aquí viene una parte bien sabrosa. Aquí es que Dios provoca una causalidad. Y entre todos los campos de cebada y de trigo que había en los alrededores de Belén, Ruth escoge espigar en el campo de Booz, un hombre rico, un hombre influyente, pariente de Elimelec, el fallecido esposo de Noemí. Allí Booz conoció a Ruth y como le habían contado de todas las buenas acciones que ella había hecho hacia Noemí, él se aseguró de que Ruth no corriera peligro espigando en otros campos. Él se aseguró y tomó el tiempo de instruirla de cómo, cuándo y con quién espigar. Y también la bendijo en extremo. Él la ayudó para que no pasara necesidad. Ruth le expresó su agradecimiento. Ruth fue bien agradecida por las bondades de Ruth y por otra parte, ella se fajó. Ella espigó de sol a sol en el campo de Booz para sustentarse ella y para sustentar a Noemí. Así Ruth completó, y ahora viene otro visual, el paso número 3, que son los pilares, que son agradecimiento y esfuerzo. Esa es la parte que tiene que ser fuerte para que todo lo que viene le caiga arriba. Y entonces, así en su primer día de trabajo, ¿qué sucedió? Que Ruth recogió más de 20 kilos, 44 libras de cebada. Eso es porque ella se esforzó al regresar a Belén. Cuando ella le mostró esto a Noemí, Noemí se quedó en shock
Y entonces ella dice, ¿pero dónde tú estuviste espiando? Y ella le cuenta, es que fui a un campo con un tal Booz. Ay, entonces Noemí dice, espérate que esto se puso mejor. Y bendijo a Booz por sus bondades. Y entonces pensó, tenemos un pariente para redimirnos. Pero entonces, ¿qué sucede? Booz le había dicho a Ruth, quédate aquí hasta que termine la cosecha. Quédate. Y entonces Noemí le dice, quédate allí. Ahí tú vas a estar segura. Y hace 2 martes aprendimos que pese a las circunstancias, a lo que vean nuestros ojos, vamos a estar seguros en ese lugar y con las personas con quienes el Espíritu Santo, que el Señor nos pone de frente, nos hace conectar. Y Ruth obedeció, espigó desde la primavera hasta el comienzo de verano y cuando terminaban ya todas las cosechas de cebada y de trigo. Y aquí entonces ella completa el paso número 4, tenemos otro visual donde se ve la constancia de su amor, la constancia en fidelidad, la constancia en obediencia, en esfuerzo y en servicio. Esas son las vigas que se van a colocar sobre los pilares del puente. Y aquí comienza la última parte de nuestra serie, a construir el puente. Félix, ya te veo que te estás yendo en un viaje, no, estoy viendo que te estás yendo con el puente, me gusta. Así que hoy vamos a escuchar cómo en los últimos 2 capítulos del libro de Ruth se completan los restantes 3 pasos esenciales para la construcción del puente más sólido, más útil y permanente en la historia de Ruth y de la humanidad. Y dice el capítulo 3 que un día Noemí le dice a Ruth, hija mía, ya es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas porvenir asegurado. Booz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable en dejarte espigar con sus trabajadoras. Esta noche, aquí vienen las instrucciones, esta tarde-noche, él va a estar separando el grano de la paja en el campo de trillar. Entonces yo les explico, lo que sucede es que la cosecha se hace durante el día, pero la trilla, la separación del grano se hacía durante la tarde-noche, porque el viento a esa hora permitía la separación del grano de la paja. Así que ella le dice, báñate, la mandó hasta bañar, báñate, perfúmate, vístete con tu ropa más linda, ve al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que él coma y beba. Te fijas bien dónde se acueste y después te acercas y destapas sus pies y te acuestas allí. Así él sabrá que estás pidiendo su protección, y esto es bien importante, y él te dirá lo que debes hacer. Desde nuestra perspectiva moral y de acuerdo con nuestras costumbres, el consejo de Noemí pareciera algo como censurable, porque la está enviando, ¿verdad?, acostarse en los pies de un hombre. Sin embargo, como nos han enseñado los teólogos de esta emisora, hay que ver, ¿verdad?, cuál es el contexto. Pero sin embargo, Noemí lo que estaba era dirigiendo a Ruth a actuar de acuerdo con las costumbres y las leyes israelitas. ¿Por qué Noemí envía a Ruth donde Booz? Pues porque Noemí ya era avanzadita en edad y posiblemente ya ella no podía asegurar el dar hijos. Así que por lo tanto, Ruth era la esperanza para salvar su descendencia. Así que, ¿qué responde Ruth? Nada más y nada menos que le dice, Noemí, yo haré todo lo que me pidas. Noemí había construido un puente de amor y un cambio de vida en Ruth allá en Moab, y a pesar de que la muerte de sus esposos parecía que había destruido y derribado ese puente, Ruth permaneció transformada. El amor que la impulsaba a construir un nuevo puente le había traído el empuje para un cambio de vida en Belén. La certeza de lo que Ruth esperaba, la convicción de lo que aún no veía, la dirigió a este tercer reto de obediencia que desafiaba nuevamente su razón, nuevamente su orgullo, pero también su temor, porque no estaba fácil. Así que hoy el Señor nos pregunta, ¿nosotros estamos dispuestos a obedecer las órdenes del Espíritu Santo 1, 2, 3 veces o las veces que sea necesario, aunque parezca ilógico? Amados, el Espíritu Santo requiere nuestro amor, nuestra fe, nuestra constancia y nuestra fidelidad. Dice en Santiago 1, 3 y 4, y esta es la versión TLA. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza, y esto es en plural, las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Wow moment, ¿verdad? Esa noche Ruth fue al campo de trillar el grano, siguió las instrucciones de su suegra,
Boaz había comido, había bebido, estaba satisfecho y se fue a dormir. Y entonces Ruth se acercó sin hacer ningún ruido, le destapó los pies y se acostó. Dice el verso 8 que alrededor de la medianoche Boaz se levantó asustado, estaba asustado y se sorprendió de que tenía una mujer en sus pies. Y entonces él pregunta, ¿quién eres? Y ella le contesta, soy Ruth, soy su sierva. Wow. Extienda sobre mí, esta parte es tan hermosa, el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Y Boaz exclamó, el Señor te bendiga, hija mía. Veo que eres muy fiel con tu suegra y tu familia y de que no piensas solo en ti, pues no has ido tras un hombre más joven, sea rico o sea pobre. ¡Qué expresión de amor tan extraordinaria! Boaz era un hombre honorable y por los datos de la historia se ve que era un hombre maduro y entrado ya en edad. Y recibir este humilde gesto de esta jovencita llamada Ruth le hizo tener un wow moment. ¿Por qué fue un wow moment tan grande? Porque siendo Ruth moabita, ella estaba observando una ley israelita, dejándole saber a Boaz que él podía ser el redentor de la familia de Elimelech, proponiéndole matrimonio. Recordemos, esta acción era un remedio para conservar la descendencia de la familia del fallecido esposo. Era poco romántica. Sin embargo, la obediencia de Ruth fue por amor a Noemí. Fue por respeto y por honra a Boaz y por su fe en que podía construir el puente para un cambio de vida. Hoy el Espíritu Santo nos exhorta, y aquí viene un visual que nos muestra cuál es el paso 5, que la única forma de lograr ese paso 5 es que es tirar el piso del puente, es rindiéndonos, es entregarle toda nuestra voluntad a Él por amor a Dios, por amor a la humanidad, confiando completamente en su perfecta voluntad. Ya mismo sube ese visual del número 5. Amada audiencia de Nueva Vida y de Nueva Vida TV, el Señor que nos está pidiendo, miren qué bello, cuando se tira el piso del puente, que tiene que estar sólido. Miren, amados, cuando el Dios nos pide obedecerle, el que nos está pidiendo es el creador del universo. Él no está haciendo lo mejor que puede con nosotros. No. Él es perfecto y lo que hace es perfecto en nosotros. No podemos olvidar eso. Entonces Boaz le dijo a Ruth, hija mía, no te preocupes por nada. Qué bello. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, que eres una mujer digna, que eres una mujer íntegra y honrosa. Miren, esto es para ti, a ti que me estás escuchando, que me estás viendo hoy por Nueva Vida, que has obedecido al Señor, que has entregado todo por amor. El Espíritu Santo te dice, Carmen, Rosa, Pedro, Juan, ¿sabes qué? No te preocupes por nada. Yo reconozco tu corazón bondadoso, tus acciones buenas, las que no posteas en las redes sociales, las que no has contado a nadie, las que no vociferas en cada esquina que te paras. Yo soy tu Dios justo y bueno y las voy a sacar a la luz. Y te tengo que confesar que cuando hacía esta parte pensaba en ti, Moraima, que muchas cosas tú harás que nadie se entera. Qué cosa linda. Miren, el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, como has sido amoroso, como has sido humilde, como has sido fiel, como has sido obediente, constante y dispuesto y dispuesta a rendir y entregar tu voluntad y tu orgullo, aún sin comprender el proceso, estás listo, estás lista para el paso número 5. Ahora sí se puede echar el cemento y el hormigón sobre ti. Ahora sí podemos colocar la cubierta de madera tratada. Ahora sí se pueden tirar las placas de acero inoxidable sobre ti. Ahora sí puedo colocar el piso del puente que te avanzará a un cambio de vida, a un changing life. Y entonces aquí viene la parte que es importante, porque esta es la parte que permite que la construcción se termine. Aquí vamos. Boaz le explicó a Ruth que había otro pariente más cercano que tenía el derecho para redimirla. Y entonces le dice, él puede ser el redentor de tu familia. Y Boaz añadió, mira Ruth, por la mañana yo voy a ir a hablar con él. Si él está dispuesto a redimirte, aquí yo tragué hondo, pues que se case él contigo. Pero si no, entonces, y aquí viene el statement, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora duérmete tranquila.
La expresión tan cierto como el Señor vive afirma la lealtad de Booz con Dios. El sentido de urgencia, porque no dice, está bien, yo hablo con él después. No, el sentido de urgencia de Booz prometiéndole a Ruth, mira, yo voy a tomar cartas en este asunto de esto de la redención tuya. Esto denotó que Booz era un hombre con integridad y con dignidad. Y dice la historia que Ruth no se quedó ansiosa comiéndose las uñas. Ruth se acostó tranquila allí cerca de Booz, pero se levantó mientras estaba oscuro. Ella se levantó porque Booz le había dicho que él no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo de trillar. Ven, porque esta parte es bien importante para que la construcción se termine. Booz cuidó de Ruth y Ruth cuidó de Booz, y ambos cuidaron de no dañar a los demás, haciéndolos pensar que Booz ya había hecho un compromiso matrimonial con Ruth. Amada audiencia de Nueva Vida, aparentar pecar, aparentar hacer lo malo, daña a nuestro prójimo y ofende a Dios de la misma forma que cuando pecamos. Sí, anótalo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 8:12 que cuando hacemos pecar a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también pecamos contra Cristo. Y en Romanos 12 nos dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es un mensaje claro. Yes. Santidad, nos dice el Señor. Los hijos de un Dios santo y honorable deben vivir en integridad y en honradez. Y ese es el paso con el próximo visual. El paso número 6. Ya estamos terminando. La integridad ante Dios y ante los hombres son las barandas del puente que nos protegerán a que todo el que camine por él, y nosotros cuando caminemos por él, no caigamos en pecado. Nuestra honradez es la pintura anticorrosiva de ese puente, y el no aparentar pecado son los adornos que van a destacar nuestro puente de los demás. Cuando puedas, el visual, Juanqui, para que vean esos puentes con el paso 6. Entonces, miren ahí las barandas con la pintura anticorrosiva, y puedes poner el otro también, por favor. Ahí están los adornos, que es el no aparentar, es lo que nos destaca. Entonces, Booz, con sus detalles, antes de despedir, envió a Ruth de vuelta a Belén con buenas noticias para Noemí, porque le dio 6 medidas de cebada, se las echó en su capita, se las enrolló y se las puso en la espaldita. Cuando obedecemos teniendo fe, recibimos mayor provisión y regresamos a casa con la certeza de que Dios obrará a nuestro favor. Dice el Salmo 84:11, el Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y con gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive en integridad. Así que entonces Noemí, cuando ella llega, le dice a Ruth, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que Booz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Así es que trabaja nuestro Dios. No descansa hasta que las cosas se resuelven. Hemos decidido obedecer a Dios. Paciencia. El Señor está obrando a nuestro favor. Y llegamos a la parte final de la historia. A ver. Recuerden que yo les dije hace 2 martes, hace 4 se los dije, lo que pasa es que lo he ido repasando, que cuando obedecemos la voluntad de Dios nos surgen buenas ideas. Pues ven cómo Booz operó en esta última parte. Dice el capítulo 4 que Booz se sienta en la puerta de la ciudad. Allí era el lugar donde se efectuaban todos los negocios en la antigüedad. Así que él se sentó, me imagino con el cafecito en la mano, y entonces pasa por allí el Redentor, sí, el que era el pariente más cercano del esposo de Noemí. Y Booz lo saluda, amigo, siéntate aquí que quiero hablar contigo. Y entonces inmediatamente llamó a 10 ancianos, a 10 testigos para que escucharan la conversación. Y entonces le explica que él dice, ¿tú te acuerdas de Noemí, la que volvió de Moab? Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de todos estos testigos. Pero si no la quieres, aquí estoy yo soy el pariente más cercano para redimirla. Y entonces, ¿saben lo que le respondió el hombre a Booz? A ver. Que la iba a comprar. Dijo, claro que sí, que voy a comprar la tierra. Ok. Entonces aquí viene la sabiduría de un hombre de Dios y le dice, perfecto. Sin embargo, pequeño detalle, si compras la tierra de Noemí,
debes casarte con Ruth, la viuda moabita, de esa forma, y aquí entonces empieza el statement a enfatizar. Ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y podrá heredar la tierra para su familia. Entonces el pariente se rascó la cabeza y dijo, pensándolo bien, yo no puedo comprarla porque esto va a poner en peligro mi propia herencia. Cómprala tú, no te preocupes, yo no lo puedo hacer. Y este pariente no estaba dispuesto a dividir sus propiedades de sus propios hijos con la posible descendencia de Ruth. Pero esta renuncia a su derecho, gracias a la sabiduría de Booz, fue el permiso de uso aprobado para inaugurar finalmente el puente de Ruth. Y entonces Booz sella el acuerdo delante de los ancianos, hace con claridad, lo deben leer del versículo 10 en adelante, donde dice lo que adquirió, cómo lo adquirió, y ahora había adquirido también el terreno, y a Ruth, la esposa del fallecido Malón. Y ahora dice, para que ella continúe aquí, en su pueblo natal, en su propiedad. Y todos los presentes dijeron, aprobado. Entonces, Booz hizo su esposa Ruth, el Señor le permitió quedar embarazada y dio a luz un hijo. Paso 7, aquí hay un visual, último visual, paso 7 completado. La fe de Noemí y la sabiduría de Booz fueron las pruebas de seguridad. El cumplimiento de la promesa de Booz, él se lo prometió aquella madrugada, inauguró el puente para un cambio de vida para Noemí, para Ruth, para Booz y para sus generaciones. Así que Noemí tomó el niño y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Y le pusieron como nombre Obed, de los pocos nombres con O, como yo, Obed. Y Obed llegó a ser, escuchen esto, se supone que aquí haya como una fanfarria, Félix. Obed llegó a ser el padre de Isaí, que es el abuelo, Obed llegó a ser el abuelo de David. Así que a través de Ruth, Dios creó el puente para llegar desde el oscuro periodo de Israel descrito en el libro de los jueces hasta la historia del rey David en el libro de Samuel, para que de su descendencia naciera nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amada audiencia de Nueva Vida, la pregunta es, ¿estás listo para construir tu puente? Recuerda, paso 1, que nuestro corazón esté lleno de amor y de fidelidad para hacer el suelo perfecto. Paso 2, que nuestra mente y corazón compacten el orgullo, el razonamiento y la religiosidad a pesar de la incertidumbre. Paso 3, seamos agradecidos y esforzados en cualquier circunstancia, aunque no esté resuelta. Paso 4, las vigas del puente son nuestra constancia en obediencia, fidelidad, servicio, amor, aún bajo el sol del proceso. Paso 5, el piso del puente solo puede echarse sobre creyentes rendidos a su voluntad por amor a Él y por amor a la humanidad. Paso 6, la integridad ante Dios y ante los hombres son las barandas del puente. Nuestra honradez, la pintura anticorrosiva, y el no aparentar pecado, los adornos que diferencian el puente. Y paso 7, la fe y la sabiduría son las pruebas de seguridad para cumplir, y el cumplir nuestras promesas permiten la inauguración del puente. Excelente. Hemos construido un puente con el libro de Ruth. Es enorme, pero fortalecido. Amén. ¿Cómo pueden conseguirte? Lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido. Pero o jamiaviles.com o changeinglifenow.com y oremos juntos. Estamos en una temporada donde hay que orar. 3 minutos diarios podcast. Búscalo en todas las plataformas que allí vamos a estar. Bendiciones en extremo. A crear puentes en lugar de murallas, mi gente. Gracias, Ojami.